Quiero aprovechar también a saludar a los que están viendo este video. Quizás llegaste a este video de YouTube por casualidad o por recomendación o porque seguís nuestro canal. Queremos decirte que Dios habla siempre y en todo momento. Esta palabra que hoy vamos a dar tiene un horario y fecha de inicio, pero no de terminación, porque quizás estás escuchando esto dentro de mucho tiempo, pero seguramente Dios también quiere bendecir tu vida. Bueno, lo que quería compartir en esta mañana tiene que ver con cosas que nos pasan a todos y que también a mí me han pasado en esta semana, ¿no? Y tiene que ver con la ansiedad, ¿no? La ansiedad. Según la Organización Mundial de la Salud, la ansiedad es una reacción emocional normal ante situaciones amenazantes para el individuo. Es una reacción emocional normal. Es una reacción emocional normal. ¿Cuántos respiran? Es una reacción emocional normal ante situaciones amenazantes para el individuo. Esto dice la Organización Mundial de la Salud. Pero fácilmente puede evolucionar hacia trastornos de ansiedad, que son afecciones por las que una persona tiene preocupaciones y sentimientos de miedo, terror o intranquilidad excesivos. Yo obviamente no me voy a dedicar a un plano técnico de la ansiedad. Para eso, si quieren, después le preguntan a Clarisa y puede evacuar dudas profesionales al respecto. Pero leía que cuando la ansiedad se vuelve crónica, excesiva o altera nuestra vida normal, estamos ante un trastorno de ansiedad. Y para que lo sepamos, en este mundo que vivimos, en 2019 se calcula que unos 300 millones de personas padecen de un trastorno de ansiedad. Mal de muchos. 300 millones de personas, el 4% de la población mundial. ¿Cómo se expresa un trastorno de ansiedad? Bueno, dificultad para concentrarse o tomar decisiones. El que hace bingo levanta la mano al final, Irritabilidad, tensión o inquietud, sensación de peligro inminente, pánico, trastornos del sueño, sudoración, taquicardia, náusea o malestar abdominal. ¿Todo bien por ahí? Bueno, así me alegra. Muy bien. Bueno, definitivamente no es el propósito del encuentro de hoy hacer un abordaje técnico, como decía, del tema, pero bromas aparte, y bueno, son estas cosas que nos mueven también un poco a risa, pero realmente es una situación grave, es una situación seria. Siempre hemos dicho, más de una vez desde este lugar, que nosotros desde el laboratorio ya no le preguntamos más a la gente si ni siquiera notamos cuando nos dice que está tomando un ansiolítico, ¿no? Porque es tan frecuente, tan tremendamente frecuente el consumo de ansiolíticos, es por lejos el medicamento que más frecuentemente se consume, aún por fuera del recetario médico, lo cual por supuesto no es aconsejable hacer. Pero la ansiedad toma el control de una persona, puede llegar a dominarla de modo tal que lo anule para cualquier otro tipo de actividad. Y por eso me pareció interesante, a partir de cosas de la semana que me motivaron a ahondar un poco en esto. Y lo que hoy vamos a hablar, o a conversar, o a compartir, tiene que ver más con la perspectiva bíblica de la ansiedad, porque es una palabra que aparece muchas veces en las Escrituras, aunque nos parezca mentira. Entonces, de nuevo, no me interesa, no puedo hacer un abordaje técnico del tema, pero sí podemos y debemos ver lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Así que a Juan le voy a pedir que proyecte. Ahí preparé un pequeño PowerPoint para tenerlos. ¿Ansioso yo? Bueno, así se llama. Ansiosa podés poner. No, así es un poco porque muchos somos ansiosos y nos damos cuenta que lo somos, ¿no? Como tantas cosas que nos pasan. Pero vamos a hablar un poquito de los motores de la ansiedad. La siguiente, ¿qué son las cosas que motorizan los motores de la ansiedad, ¿no? Vamos a abrir la Biblia en Lucas 12:29. Lucas 12:29. Voy a estar leyendo en la Reina Valera 60 por una cuestión de familiaridad con el texto, nada más que por eso, pero podés obviamente leerlo
en la versión que vos tengas. Lucas 12, 29 dice lo siguiente. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de vestir, ahí lo tienen, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Ni estéis en ansiosa inquietud. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y si vamos al pasaje paralelo de Mateo 6:25, ahí Mateo le agrega un condimento más, porque dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y acá tenemos el primer motor de la ansiedad, que es la preocupación. La preocupación motoriza la ansiedad. Y fíjense que Pablo, el Señor, hablándole a los que lo escuchaban, señaló dos áreas importantes en las que nosotros podemos estar ansiosos a partir de una preocupación. Una tiene que ver con las exigencias naturales, comida y bebida. Esto es lógico, son necesidades naturales, pero cada vez más la sociedad nos ha ido empujando a creer que es una necesidad tan imprescindible como lo es, pero que llega a dominar absolutamente todo lo que nosotros somos, ¿no? Una cosa es tener la necesidad básica satisfecha y otra cosa es empezar a pensar que hay determinadas necesidades que nos son autoimpuestas por la cultura o por la moda o simplemente por las redes sociales, ¿no? Y acá entra lo de Mateo, ¿no? Que son el vestido. Y si la comida y la bebida me hablan de exigencias naturales, el vestido me habla de las exigencias sociales, ¿no? Que a veces son las que más preocupación nos generan. Estamos preocupados por no satisfacer determinadas expectativas que la sociedad tiene sobre nosotros. ¿Cómo vas a tener un celular tan viejo? ¿Cómo te va a poner ese pantalón? El otro día estaba en Río Segundo, ¿están las chicas acá? Sí, están allá. Bueno, no importa. Me dice, ese jean que te pusiste es demasiado finito abajo, ahora se usa más ancho. Y yo no me había terminado de acostumbrar al jean ajustado abajo, ¿no? Cuando ya me cambiaron la bocha. ¿Por qué me costó acostumbrarme? Porque yo con el jean ajustado abajo parezco el monumento al liquid paper, ¿viste? Hago así, así, y vuelve a la linealidad después, ¿no? Entonces, allá de mi amigo Leo tomé el ejemplo, ¿no? Sin alusión personal, obviamente, Leo. Pero vos no te terminás de acostumbrarte a algo y te cambian la bocha. Y entonces esto te genera una preocupación, porque ¿cómo no vas a tener eso? Y la preocupación no es la ocupación, la preocupación es justamente alarmarnos por aquellas cosas en las cuales no podemos ocuparnos. Nos preocupamos, ¿no? Y fíjense que el pasaje de Lucas dice, ni estéis en ansiosa inquietud, ¿no? Tenemos una tal multiplicidad de frentes abiertos, la sociedad ha ido cambiando en cuanto a los frentes que tenía abiertos, ¿no? En la época de mis abuelos, los frentes que una persona tenía abiertos eran relativamente pequeños. Tenían que ver con su trabajo, tenían que ver con su familia, tenían que ver con la satisfacción de las necesidades esenciales y no mucho más. Con el paso de los años y con el aumento de los servicios, ¿no? Porque ahora tenemos un montón de situaciones, ¿no? Imagínense que mis abuelos no tenían problema de saber que tenían que pagar un cable o pagar internet o pagar la patente del auto. Había un montón de preocupaciones que hoy son normales, el gas, la luz. O sea, cuando te pones a pensar la cantidad de frentes que hay abiertos, es una enormidad. Otra situación que genera esto en la realidad social es el celular. ¿Por qué? Porque nosotros con el celular hacemos algo que es antinatural, que es tener un montón de frentes abiertos, ¿no?
Es decir, nosotros con el celular podemos estar dialogando con un montón de personas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque vamos contestando todos los WhatsApp, estamos en las redes, cambiamos de pantalla y sabemos cómo salió el Benfica contra, no me acuerdo quién jugó ayer, y tenemos tantos frentes abiertos. Y yo realmente no sé si neurológicamente nuestro cerebro está diseñado para tener tantas ventanas abiertas al mismo tiempo. ¿Qué efecto neuroendocrino, psicológico, tiene sobre nosotros la enorme cantidad de ventanas que nosotros permanentemente abrimos en el día, ¿no? Por eso ahora hay toda una tendencia a disminuir el impacto de tanta red social, de tanto canal abierto al mismo tiempo, ¿no? Y a todos nos ha pasado mandarle al médico el valor del pollo en la verdulería, ¿no? En la carnicería. El pollo sale esto y el doctor. ¿Por qué? Porque tenemos tanta cosa abierta que en algún momento se te cruzan los cables y en algún momento te tenés que pedir perdón y no te alcanzan los dedos para borrar el mensaje o para editarlo. ¿Por qué? Porque le mandamos cualquier cosa a cualquiera. Esto es por la multiplicidad de frentes abiertos que vamos teniendo, ¿no? Y esto genera, es un motor poderoso de la ansiedad, ¿no? La preocupación por cosas naturales, por cosas sociales. Y fíjense que el consejo del Señor es: no estén en ansiosa inquietud. ¿Por qué? Porque genera inquietud. No estás quieto, no estás tranquilo, genera una intranquilidad constante, lo cual por supuesto se traduce en una situación de alerta. Cuando nosotros estamos inquietos y no estamos en paz, el organismo se prepara para determinadas situaciones que se llaman estrés, que no solo tiene que ver con el estrés emocional, sino un estrés general. Y el vivir en esa situación de permanente alerta hace que realmente el organismo permanentemente esté en situación de estrés. Y esto lleva a una situación totalmente antinatural para el estado de vida del ser humano. Y termino con esta idea. Fíjense, por ejemplo, los tiempos que manejaban nuestros padres o nuestros abuelos. Los tiempos eran diferentes. El tiempo para llegar de un lugar a otro, el tiempo para comunicarse, ¿no? Imagínense en la época preteléfono, el tiempo para comunicarse era una carta que podía llegar a tardar semanas entre que iba y volvía, ¿no? Imagínense una comunicación que dura semanas para esperar una respuesta. En nuestros días esto es impensable, ¿no? Los tiempos, las cosechas, los tiempos climáticos, todo tenía un ritmo muy distinto al que nosotros hoy llevamos. Así que imagínense que si Jesús está hablando de ansiosa inquietud en épocas de sin celular, sin televisión, sin redes sociales, sin teléfono, sin luz eléctrica, sin autos, si Jesús está hablando de ansiosa inquietud en ese tiempo, imagínense lo que nos queda a nosotros, ¿no? Entonces es realmente una situación que motoriza la ansiedad. Otra, vamos al Salmo 116.3. Miren, todos pasajes bíblicos, Salmo 116.3. Otro motor más de la ansiedad, que ahí el pasaje lo va a proyectar Juan también. Fíjense lo que dice el Salmo 116.3. Lo voy a leer en la NBI. Los lazos de la muerte me rodearon. Me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Lo voy a leer de nuevo, 116.3 en NBI. Dice, los lazos de la muerte me rodearon, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y en la aflicción. Porque si la preocupación es un motor de la ansiedad, lo desconocido también lo es, ¿no? Lo desconocido genera ansiedad. Enfrentarnos a un nuevo trabajo, enfrentarnos a una mudanza, enfrentarnos, como acá le ha pasado a más de uno, a un cambio de país, a un cambio de realidad. Lo desconocido nos genera ansiedad. Cuando uno maneja un nuevo vehículo o está en una nueva ciudad, y ni que hablar cuando tiene que irse a un nuevo país, lo desconocido nos genera ansiedad.
Y permanentemente estamos ante un mundo donde lo desconocido es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque imagínense, esto es hace 3000 años este salmo. Imagínense si había cosas desconocidas hace 3000 años. Hoy el frente de la ignorancia es enorme. ¿Cuántas cosas desconocemos? Y esta inseguridad de lo que ignoramos es un motor de la ansiedad también. Pero hay otro temor que creo que es todavía más frecuente en nosotros. Miren lo que dice Mateo 6:34 también en NBI. Ahí lo va a proyectar Juan. Mateo 6:34. Mirá lo que dice Mateo 6:34. Ahí lo estás leyendo seguramente. Mateo 6:34 dice lo siguiente. Así que no os afanéis por el día de mañana. La NBI dice no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. La NBI dice, por tanto, no se preocupen por el día de mañana, el cual tendrá sus propios afanes, ¿no? Hoy vivimos en un día, en una época donde tratamos de traer el futuro al presente, donde tratamos de resolver la inmensa mayoría de problemas que todavía no han llegado a nosotros, ¿no? Y esto procede, por un lado, de algo lógico, algo racional, por ejemplo, una jubilación. Es lógico que uno prevea y es necesario que uno esté pensando en cómo va a resolver su futuro cuando ya no esté trabajando, que es un tema que también genera preocupación, no lo vamos a negar, por la situación como están las cosas. Pero tratamos permanentemente de resolver un montón de situaciones antes de que se hayan presentado. Y acá el Señor dice que el día de mañana, o sea, lo que viene mañana, es un motor de la ansiedad. Y fíjate si no somos ansiosos por lo que va a pasar mañana. Qué difícil, al menos para mí, es hacer lo que Jesús dice, vivir un día a la vez. Cuando nosotros no vivimos un día a la vez, o sea, cuando vivimos el día de mañana permanentemente y no el presente, pasan dos cosas que son negativas. No logramos disfrutar el día de hoy. Eso es lo primero que nos pasa. Y vivimos en una sociedad que no puede disfrutar el presente. Hay gente que no logra disfrutar lo que tiene porque permanentemente está pensando en lo que necesita tener. ¿Por qué? Porque si tiene esto, ahora está pensando que quiere tener lo otro. Y cuando alcanzó algo que buscaba, le dura tan poco esa alegría porque permanentemente eso es absorbido por lo que todavía le falta. Y vivimos traccionados por la ansiedad de lo que no tenemos. Fíjense que esto nos lleva a una de las características de nuestro tiempo, que es la aceleración. ¿Cómo se pasó el año, no? Todos decimos eso, ¿con qué velocidad se pasa? Cada día pasan más rápido los días, ¿no? Lógicamente con los años los vivimos cada vez más rápido, ¿no? Alguien dijo que la edad, el concepto del tiempo o los días son como el papel higiénico, ¿no? Giran más rápido cuando más cerca del final está, ¿viste? Es como el rollo de papel higiénico. Más rápido gira cuando más cerca del final está. Y esto es así. Con los pasos de los años uno percibe la velocidad del paso del tiempo mucho más rápido, ¿no? Que cuando uno tiene 12, 15, 13. Pero parte de esto también tiene que ver por esta ansiedad por el día de mañana, ¿no? Y hacete esta pregunta de la semana que pasó. ¿Cuántas veces te paraste para sentarte y disfrutar el presente, ¿no? Hubo atardeceres maravillosos esta semana que pasó. ¿Cuántos viste? ¿Cuántas veces te paraste a decir, wow? Había el jueves, creo que era totalmente anaranjada la puesta de sol, diáfano, con un degradé hacia el azul en toda la puesta de sol. ¿Lo viste? Eso es gratis, digamos, ¿lo viste? ¿Cuántas veces te paraste y te sentaste a decir, ah, qué bueno que está este mate? Como hoy decía Verónica, en la oración, este lugar calentito, ¿no? Estos días de tanto frío, cuando uno piensa en la gente, ¿no? Decíamos con Sonia esta semana, qué terrible el que tiene que dormir en la calle, ¿no?
cosa tan tremenda. ¿Cuántas veces nos paramos a pensar en lo que tenemos, ¿no? Y en dar gracias por las cosas sencillas que tenemos, ¿no? En lugar de ser permanentemente traccionados por esta motorización hacia la ansiedad, que es el temor al futuro, ¿no? Vivir permanentemente ansiosos y angustiados por el futuro. Y esto se proyecta hacia nuestros hijos también, ¿no? Hoy tenemos una generación, la generación nueva, que más que nunca tenemos una enorme cantidad de chicos medicados, ¿no? Esto es algo que es incomprensible. Y en los países desarrollados, más todavía. Como si los niños arrastraran patologías que se las hemos transferido los adultos. Y hoy, no solo desde el punto de vista emocional, sino aún desde el punto de vista físico, hay una enorme cantidad de niños que están padeciendo patologías que hasta hace unas muy poquitas décadas atrás eran atribuidas a los adultos nada más. Y esta realidad es porque vivimos en esta sociedad que es ansiógena, que tiene un montón de herramientas, de elementos, de situaciones que nos empujan a vivir permanentemente en ansiedad. Por eso, la segunda mitad de lo que hoy quiero que hablemos tiene que ver con la siguiente, antídotos contra la ansiedad. Y creo que acá todos podemos aprender, y yo el primero, en algunas de estas cosas que podemos aplicar. Ahí nomás en Mateo 6, Jesús a continuación ya da la respuesta. Mateo 6, 26, ahí dice: fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y en el 30, si así viste Dios a la hierba que está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Uno de los antídotos que tenemos es la realidad que nos habla de cómo Dios opera en nuestras vidas. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿Cuánto aplica lo que Dios hizo en tu vida hasta acá para tener paz en el paso siguiente, ¿no? Y pongo este ejemplo. Israel vio a Dios abrir el Mar Rojo. Una cosa que no se vio antes y no se volvió a ver después. Un pueblo de 2 millones de personas pasando en seco entre 2 columnas de agua de muchas decenas de metros de profundidad, caminando en seco hacia una nueva tierra. Y uno dice, wow, esa experiencia del obrar de Dios en mi vida me marca de por vida. Con los del estudio bíblico de los martes dijimos, ¿cuánto le duró este impacto tremendo a Israel? ¿Alguien sabe? 3 días. A los 3 días estaban reclamando que no tenían comida. Uno dice, si yo veo semejante obrar de Dios en mi vida, ¿esto me cambia para siempre? Bueno, lamento informarte que no. ¿Por qué? Porque no logramos ver en la realidad del obrar del Dios en mi propio ayer, que es el mismo Dios que obra hoy. Entonces Jesús le está haciendo ver algo que no requiere fe para verlo. Jesús le dice, miren, fíjense, en las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Miren, algo que a mí me ayuda mucho es ver a Dios en mi propio pasado. Ver lo que Dios ha hecho en mi vida, en nuestras vidas. Y recordarme que es el mismo Dios, ¿no? El Señor lo hacía permanentemente en el texto bíblico. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios es el mismo Dios. Y el ver a Dios que obró antes, Dios no cambió. Entonces, si Él obra así conmigo en el ayer, ¿por qué no lo haría hoy? Hay cristianos que vivimos añorando la historia como si Dios no pudiera hacer en el presente
lo mismo o más que lo que hizo ayer. Yo quiero recordarte que el Dios de tu salvación es también el Dios del 29 de junio del 2025. Dios no cambió. Dice la Biblia que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que Dios fue fiel. Si Dios fue fiel en tu vida hace un mes, un año, una década o un siglo, Dios sigue siendo fiel. Y si Dios fue bueno en tu pasado, Dios sigue siendo bueno. Dios no cambia. ¿Por qué entonces vivir en el pasado? Ya no vivan en el pasado, dice la palabra de Dios. Estoy entre vosotros por hacer algo nuevo, dice Dios por medio de Isaías. Vivir en el pasado es creer también que todo lo mejor de Dios en mi vida ya pasó. Hay muchos cristianos que viven deslumbrados por el Dios de su historia. Y esa luz es probablemente tan cegadora que les impide ver la luz que Dios está mostrando en el día de hoy. Fíjense, dijo Jesús, miren, abran los ojos. Y si la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, Dios la viste así, no va a hacer mucho más con ustedes. Gente de poca fe, ¿no? Y acá entra en juego la fe. ¿Qué tanto podemos creer nosotros en lo que Dios puede hacer en mi vida? Siempre estamos dispuestos, creo yo, a creer que Dios es un Dios de milagros para el otro. Sí, Dios lo va a sanar, Dios lo va a restaurar, Dios va a transformar su familia, Dios lo va a hacer, pero conmigo y a lo mejor. ¿Pero por qué con vos no? ¿Qué es lo que impide que Dios obre en tu presente hoy? Miren, dice Jesús, miren la realidad, miren la creación, ¿no? La realidad es un fuerte antídoto contra la ansiedad. El año pasado, yo tuve varias charlas con una psicóloga que se llama Susana Odera, que hoy lidera el ministerio del área psicológica de Asiera. Y Susana, que es pastora y que es una psicóloga con mucha experiencia, ella me decía, los cristianos tendríamos que hacer en nuestra vida 3 columnas, ¿no? Ante cualquier situación traumática que estemos por enfrentar. Y te lo comparto porque es un ejercicio muy práctico que me lo dio ella. La primera columna es tu peor escenario, ¿no? Por ejemplo, vas a salir del garage, ¿cuál es tu peor escenario? Va a pasar un camión por arriba y me va a matar. Pero a ese nivel, es decir, ¿cuál es tu peor escenario? A mí me pasa, por ejemplo, como ansioso que soy, una vez me tocó dar una charla de ansiedad, y justo este tema, digo, y le digo al pastor, y así abrí mi charla de ansiedad ese domingo. Digo, miren, yo hablando de ansiedad, me siento como Hitler tomando un taller sobre derechos humanos. A ese nivel, digamos, a ese nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque me confieso una persona ansiosa. Y esto que les comparto tiene que ver con herramientas que el Señor nos da para combatir tendencias que son naturales en nosotros, ¿no? Y Susana decía, está bueno hacer 3 columnas, pero me decía, hacelo en el papel, no te lo hagas en la mente, escribilo. 3 columnitas, ¿no? En la primera columna, tu peor escenario, ante cualquier cosa que vos enfrentes. Situaciones que nos generan mucha angustia. Por ejemplo, no sé, una expectativa que no llega, un trabajo que esperamos y no viene, la enfermedad de un hijo, ¿no? Porque tendemos a ir hacia el peor escenario, ¿no? Me duele la cabeza, que es un tumor, ¿no? Cuando el 99,99% de las probabilidades de que eso se trate de una cefalea y nada más. Pero nosotros miramos el peor escenario, ¿no? La segunda columna tiene que ver con lo que objetivamente es la realidad. Es decir, ¿qué te dice la realidad? Basado en lo que dice acá el Señor. ¿Qué ves vos de eso? ¿No? Tu lógica, ¿qué te dice respecto a esta situación? La primera columna es lo que te impulsan tus emociones, es decir, el peor escenario posible. La segunda columna tiene que ver con la realidad, con lo que vos objetivamente ves. Y objetivamente, ¿qué te dice eso? Y que probablemente se trate de
un simple dolor de cabeza que se va a pasar con un analgésico. ¿Y la tercer columna qué es? Ella me dice, la tercer columna solamente se la puedo dar a mis pacientes cristianos. La tercer columna tiene que ver con lo que Dios dice respecto a eso, ¿no? Y esto está bueno porque vos ves tu peor escenario, ves la realidad, ya ahí baja un montón, y cuando ves lo que Dios hace, todavía tenés un componente más para combatirlo. Así que la realidad es un poderoso antídoto. Y relacionado a esto, que es la tercer columna, ahí Juan la va a proyectar, mirá lo que dice el Salmo 119, 28 en la NBI. De angustia se me derrite el alma. Mirá qué traducción esta, ¿no? De angustia se me derrite el alma, ¿no? Como cuando uno pone manteca al fuego, ¿no? De angustia se me derrite el alma. Susténtame conforme a tu palabra. Y el Salmo 139, 23, que es el famoso salmo de que Dios nos examina, en la NBI dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis ansiedades. La verdad de Dios es un poderoso antídoto contra la ansiedad. De ahí que la palabra de Dios es importante que habite en nosotros. Cuando la palabra de Dios habita en nuestro corazón, el Espíritu Santo va a sacar del disco rígido de nuestra memoria y del baúl de la palabra en nuestra vida, la palabra oportuna para aplicarla en cada necesidad. Yo estoy seguro que acá pueden decir muchos, compartirían, mira, me pasó esto, me pasó el otro, pero me acordé de esta palabra o me vino un pasaje. El Señor lo aplica de manera directa. Miren, el día de esta semana que pasó esto, por tres vías distintas me llegó, entre ellos el devocional que algunos de ustedes reciben, me llegó la misma palabra de que Dios está en control de todas las situaciones. Y qué bueno es cuando la palabra de Dios gobierna. No digo que sea fácil, pero es la necesidad de ser sustentados conforme a la palabra. Quiere decir que, dice el Salmo 119, yo me derrito como manteca al fuego, pero cuando la palabra de Dios me sostiene, es como que algo me está sustentando, algo me está guardando, algo está evitando que yo me derrita y me transforme en agua, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la palabra? Qué bueno es cuando estamos ante esa necesidad y abrimos la palabra de Dios y nos dejamos ministrar por la palabra, ¿no? Dejamos que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón. Tomamos el tiempo, ¿no? No es hacer bibliomancia, ¿no? Yo le llamo bibliomancia, es decir, a ver qué me dice Dios acá, fue un pack que dice acá, libro de la genealogía, o sea, no es hacer bibliomancia. Es, voy a orar, voy a abrir la palabra de Dios y voy a permitirme navegar, navegar no en Google, sino en la palabra de Dios y ver que Dios me guíe conforme a su espíritu. Susténtame conforme a tu palabra, ¿no? Y permitir lo que dice el Salmo 139, que Dios nos examine, ¿no? Que Dios nos examine. Y permitirnos que Dios llegue hasta lo profundo de nuestro ser. Y la palabra de Dios es el mejor tomógrafo para permitirle a Dios que nos examine en las imágenes más profundas, ¿no? Entonces, ese hombre que está angustiado, ese hombre que está decaído, como tantos en la palabra de Dios, estamos estudiando David y los reyes, en realidad David y Saúl en el estudio bíblico, y pasado mañana vamos a estar viendo cómo todos esos años de soledad, de preocupación, de no saber qué pasaba, de un futuro incierto, de aislamiento de su familia, de persecución y temor, siendo nómade en la tierra donde había sido honrado rey. David, en esas noches, decíamos, estrelladas del desierto de Judea, donde sus hombres dormían, ¿cuántas veces él habrá salido, se habrá sentado, y como músico que era, y como ministro de alabanza que era, cuántos de los salmos que hay ahí
Él los habrá compuesto en esa noche de soledad. Cuando Él habrá escrito, por ejemplo, Jehová es mi pastor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y Él quizás veía esas fisuras, esas hendiduras, esos valles del desierto de Judea. Y Él se imaginaba, aunque en esas sombras de esos valles me acechen enemigos que busquen mi vida, no temeré mal alguno, porque será tu vara y tu cayado la en que me infundirán aliento. Y aún así, en presencia de mis enemigos, Dios va a levantar una mesa. Y aún me hará sentir bien en presencia de la persecución. Y como si esto fuera poco, termina el Salmo diciendo, y en la casa del Señor viviré eternamente, ¿no? ¿Cuántas de estas experiencias, cuánta gente ha sido consolada por el Salmo 23? ¿Cuánta gente ha sido ministrada, ha sido llegado a su corazón en los tiempos de angustia, de dolor, de ansiedad? ¿Cuántas veces? Él, conforme a su palabra, nos invita a ser sustentados de acuerdo a la forma que la palabra de Dios propone. Fíjate que dice conforme a tu palabra, adoptando la forma, el contexto, el formato que la palabra de Dios te propone. No cualquier formato, no el pensamiento positivo, el está todo bárbaro, el pintarse la cara color esperanza, todo eso está muy bonito, pero poco efecto tiene en resolver nuestras ansiedades. La palabra de Dios ministra a lo profundo. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta discernir las intenciones del corazón, porque dice que llega hasta los tuétanos, o sea, hasta lo más interno de nuestro ser. La palabra de Dios llega donde ninguna otra cosa llega, como esa espada de dos filos. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo, ¿no? Entonces, los antídotos de la ansiedad, la realidad. La realidad me habla de un montón de cosas. Si el sol sale cada mañana, ¿no? Dice la Biblia, el sol sale sobre justos e injustos y Dios hace llover sobre buenos y malos, dijo el Señor Jesús. Entonces, la misericordia de Dios que se manifiesta, qué bueno es cuando nosotros podemos ver a Dios en la realidad, pero mucho mejor es cuando la verdad de Dios ministra a nuestro corazón. Y finalmente, para ir ya cerrando, mirá lo que dice 1 Pedro, bueno, el famoso pasaje de 1 Pedro 5:7, ¿no? Echando, el NBI dice, depositando en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes, ¿no? Depositando. Hoy hay todo un desafío. Dice, ¿en qué vamos a depositar los ahorros? ¿Cuál es la mejor manera de salvaguardar los 2 mangos con 70 que me sobraron este mes? ¿Qué hago? Compro bitcoins. Compro, no sé, la papa que está en oferta, la bolsa, y hago puré y lo frío. ¿Cómo salvaguardo, ¿no? ¿Cómo deposito? Y esto de depósito me habla a mí de un lugar seguro, ¿no? Descargando, poniendo toda nuestra ansiedad en lugar seguro, porque Él cuida de ustedes, ¿no? Y Mateo 11:28, también en un pasaje extremadamente conocido, pero según la traducción en lenguaje actual, dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Fíjense que la traducción en lenguaje actual lo da como una certeza, como un presente. Jesús les dice, mire, ustedes viven así, angustiados y preocupados. Y esto podría ser el diario de ayer, pero es el Nuevo Testamento y fue escrito hace 2000 años, donde Jesús les dice, viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. En uno de los devocionales de esta semana, nosotros estamos haciendo con Juli Dios en Sandalias, y tocaba justamente este pasaje, el de Mateo 11:28, y dice, vengan a mí. Nosotros, decía Crilló, que es el que escribe el que nos va a visitar el domingo que viene, Crilló, analizando este pasaje, decía, fíjense cuántas veces nosotros enfatizamos tanto, busquen a Dios. Y sí, dice Crilló, tenemos que buscar a Dios, pero no debemos
olvidar que en realidad nosotros estamos respondiendo a una búsqueda. No es que nosotros tenemos que buscar a un Dios que está jugando a las escondidas. No. Dios nos sale a buscar. Cuando nosotros decimos buscar a Dios, es responder a quien primero nos busca a nosotros. Porque el que primero está interesado en estar con nosotros es Dios. Nosotros no tenemos que convencerlo a Dios de que esté con nosotros. Eso no. Es como convencerlo al padre del pródigo de que espere a su hijo. No tiene sentido. Dios quiere estar con nosotros. Hoy cantábamos, mi hijo eres tú, ¿no? O sea, Dios quiere, así como un buen padre quiere estar con su hijo, Dios quiere estar. Yo no necesito convencer a Dios de que esté conmigo. Yo necesito convencerme a mí mismo de que yo tengo que estar con Dios. Ese es el verdadero trabajo que tengo que hacer. Entonces, responder a una búsqueda, vengan a mí. La invitación la hace Cristo. Yo no le digo, ay Señor, invítame a venir con vos. Y yo ya te invité. Vengan a mí. Vamos a Él. Por eso, sin duda, el tercer y quizás más maravilloso de todos los antídotos es la intimidad con el Señor, ¿no? ¿Y cuántas veces ha pasado que en esos momentos de angustia, como a veces oramos y nos ha pasado, cuando un hijo tiene un problema de salud, cuando alguien querido, cuando nos enteramos que dejó el trabajo, ¿no? Bueno, estamos orando por hermanos que están sin trabajo. Nos contaba Lucas Fontanet que la misma noticia le llegó el mismo día. El mismo día se enteró que Day estaba embarazada. El mismo día lo echaron del trabajo, el mismo día, ¿no? Las dos cosas llegaron exactamente en el mismo día. Pero como yo le decía, lo bueno de esto es saber que el problema es transitorio, la bendición es permanente, ¿no? El problema es transitorio, porque trabajo vas a encontrar, pero la bendición de Dios es permanente, tu hijo, ¿no? El problema es transitorio, la bendición es permanente. Y esto es lo que debe alentar nuestro corazón, ¿no? Que cuando nosotros nos allegamos a Dios, sabemos que encontramos a alguien que tiene el control, ¿no? Dios está en control. Qué difícil es ver en medio de la tormenta ese sol del control de Dios. Por eso qué bueno es cuando nos podemos consolar los unos a los otros. Por eso la iglesia, por eso el grupo de vida, por eso el ámbito congregacional, por eso la necesidad de orar unos por otros, bendecirnos unos por otros, apoyarnos unos por otros, orar unos por otros, preocuparnos unos por otros. Porque el hermano es la cara visible del Dios invisible y eso marca la diferencia radical entre la soledad tremenda que nos propone el mundo, un mundo individualista que nos hace creer que la persona sola puede salir cuando no es bueno que el hombre esté solo. Había un solo hombre en la tierra, un solo ser humano, y Dios dijo, no está bueno. El hombre que yo creé es maravilloso, pero no está bueno que esté solo. Antídotos de la ansiedad. Hay una realidad que vos podés ver en la creación. El que mira objetivamente la creación ve un Dios de amor, ve un Dios de balance, ve un Dios de equilibrio, ve un Dios de providencia, ve un Dios de sustento, ¿no? A veces cuando estamos en Córdoba y vemos esas montañas que se han quemado, porque cada tanto hay incendios ahí, pero uno ve que quedan los restos de lo que se ha quemado. 2, 3, 4 años después ya nuevamente está la vegetación. Ya nuevamente está la vida saliendo, ¿no? Y ese es el Dios que es capaz de producir nueva vida, aunque haya quedado los restos todavía de un desastre, ¿no? Pero Dios es el Dios de la nueva vida. Los que saben que a principio de año, el 2 de enero en realidad, casi se nos quema la quinta. Nosotros creíamos que el laurel estaba muerto, porque al laurel lo agarró el fuego, todas las ramas, todo, y se secó por completo arriba. Y dijimos, bueno, perdimos el laurel. Hace unos poquitos meses atrás, de la parte misma de la raíz empezaron a surgir y ya tenemos nuevo laurel. Todo lo de arriba está seco, pero de nuevo ha surgido de abajo, porque la raíz no se quemó. Y eso me habla a mí de cómo a veces todo lo que rodea nuestra vida puede experimentar las debacles de esta sociedad tan cruel y solitaria, pero el que tiene
sus raíces, dice el Salmo 1. Bienaventurado el que está plantado firmemente en el Señor, porque será como ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios te guíe y me guíe a que este mal de nuestro tiempo, que es transversal, que es real, donde hay motores como la preocupación, lo desconocido y el futuro, que traccionan nuestros sentimientos hacia un estado de angustia y de ansiosa inquietud, como lo definió Jesús. Quizás esta semana puedas elegir: voy a buscar mi centro de quietud, ¿no? Voy a buscar mi punto de reflexión. Los orientales tienen que enseñarnos en este sentido, porque ellos han aprendido la importancia que tiene que el hombre pare, que el hombre se detenga, que el hombre vuelva y reflexione sobre la persona de Dios. Y si ellos, que no tienen la palabra, nos lo enseñan, ¿cuánto más nosotros, que no reflexionamos en una meditación trascendental vacía, sino que nuestra meditación sí es trascendente, porque estamos meditando en alguien que tiene el poder de cambiar nuestro presente, que tiene el poder de consolar nuestro corazón, que tan cerca está que vive dentro nuestro? Nunca nos debemos olvidar que aquel que nos puede ayudar en todas nuestras necesidades no es alguien a quien tenemos que convencer que venga, porque ya está viviendo adentro de nosotros. Aunque nosotros estemos en el peor estado, el Espíritu Santo no se va de nosotros. Esto es maravilloso. Yo estoy con ustedes todos los días. Si se portan bien, no, todos los días. Si hacemos lo que Dios dice, no, todos los días. Si vamos a las reuniones, no, todos los días. Si lees la Biblia, no, todos los días. Yo estoy con ustedes todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, si Él está conmigo, qué bueno es que yo también pueda decidir estar con Él. Y si el propósito de esta reunión, para vos que estás acá o vos que estás viendo este video, se cumple en la medida en que esta semana podamos tener más tiempo de quietud con Él, más tiempo de quizás apagar el celu y esperar. Señor, dice el Salmo 5, me presentaré delante de ti y esperaré. Y muchos nos presentamos delante de Él, pero no esperamos. Y el Salmo 5, que es también de David, dice, me presentaré delante de ti y esperaré. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en su misericordia que ministre en este momento a nuestro corazón. Quizás este domingo te descubre en ansiedades, te descubre con un montón de cosas que te taladran la cabeza y que te han robado la paz. Y no son mentira, realmente te han robado la paz. Y no son imaginación, son cosas reales. Y ahí en esa columna, en esa primer columna de tu pensamiento, imagínate el peor escenario. Me voy a quedar sin trabajo. Mis hijos nunca más me van a hablar. Esta enfermedad no tiene solución. Imagínate el peor escenario. Ahora lleva tu mente a pensar en el Dios de la realidad, en el Dios que sustenta a las aves, que viste a los lirios del campo, en el Dios que hace salir su sol sobre justos e injustos, que hace llover sobre buenos y malos. Y podés decirle con el salmista, vivifícame, Señor, conforme a tu palabra. Dame nueva vida. Como el laurel del jardín del pastor, aunque parezca que todo está quemado y ese árbol ha muerto, qué bueno saber, Señor, que de las raíces brotan nuevas ramas. Y esas ramas que están brotando en el laurel son de un verde tan fresco, tan vivo, tan
tan radiante, porque vienen de la raíz misma. Y hoy, Señor, queremos sentir que de nuestras raíces plantadas junto al río de Dios brota esa nueva vida, ese refresco que necesitamos. Al amparo de tus alas me voy a refugiar, decía también David, hasta que pasen los quebrantos. Vengan a mí, yo los haré descansar. Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni ciegan, ni siquiera almacenan la comida que comen. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valemos nosotros mucho más que ellas? Tu Hijo soy, cantábamos. Señor, ministra nuestros corazones en este momento. Que podamos sentir tu paz. Señor, en este momento te estamos entregando lo que nos está generando la mayor ansiedad. Lo que está estrujando nuestro corazón con angustia. Y queremos decir con David, aunque ande en ese valle, tú estás conmigo, Señor. Quiero sentir tu vara y tu cayado que me infunden aliento, Señor. Cuando estoy desalentado, tu vara, Señor, tu cayado me infunden aliento. Me ayudan a vivir el lunes. Me ayudan a avanzar. Me ayudan a encarar. No resuelven de raíz mi ansiedad, pero me ayudan a enfrentarme cada día a esa invitación constante de la mente y del corazón a angustiarme, a deprimirme y a desalentarme. Hoy, Señor, vengo a ti.